Lyudmila volvió a caminar por el apartamento, mirando a su alrededor con incredulidad. ¿Todo esto ahora le pertenece a ella? La mujer cerró felizmente los ojos ante la amplia y luminosa cocina, un verdadero reino de acero inoxidable brillante y los electrodomésticos más modernos para poder meter el pollo al horno. A Kolenka no le gusta esperar nada más llegar. Desde el trabajo, el marido se sentaba a menudo a cenar y sus hábitos no permitían cambios de horario hasta hace poco. La familia de Liuda y Kolya vivía en un edificio que no era un edificio antiguo y corriente de Khrushchev. Sí, según lo experimenté, lo más probable es que solo pasara la noche porque el marido y la mujer pasaban la mayor parte del tiempo en el trabajo, no tenían la oportunidad de relajarse frente al televisor y comunicarse. Hubo momentos en que los cónyuges estaban casados, llevaban años viviendo. Tiempo suficiente para conocernos por todos lados. Conocemos lo bueno y lo malo desde muy jóvenes, estudiantes sutiles y claros. Luda acababa de comenzar su primer año en el Instituto Local de Ingeniería Mecánica. Y Kolya estaba terminando su tercer año de Tecnología Química, y de alguna manera resultó que se convirtieron en. Al principio nos comunicábamos de forma puramente amistosa, íbamos juntas a la biblioteca, a veces íbamos a una discoteca en la Casa de la Cultura y luego empezamos a salir. Kolya cuidaba maravillosamente a todas las chicas del dormitorio, para envidia de a todas las chicas. Fácilmente podía llegar al público en la mañana con un ramo de flores para entregárselo y desaparecer rápidamente porque necesitaba llegar a tiempo para llegar a su institución educativa. Podía, después de clase, esperarla. Con un paraguas. En la puerta del edificio de la universidad porque después del almuerzo empezó a llover y, por supuesto, ella no tenía paraguas, inmediatamente pudo llevarla a un café. Después de recibir un bolso solo para complacer a su novia, bueno, tenían todo lo bello y bueno en la vida, y Luda, por supuesto, se enamoró perdidamente. Es cierto que tampoco hubo días muy buenos. Por ejemplo, si la bolsa llegaba tarde, lo cual no era raro en aquellos días, Liuda y Kolya podían pasar horas caminando por las calles de la mano, o si afuera era invierno y hacía un frío insoportable, húmedo y resbaladizo, entonces subía a un autobús con un recorrido circular y pedaleaba de punta a punta. Pero juntos no había nadie en esos años. Ivo Nikolai sugirió que las personas se casaran en el primer verano de su relación, pero la niña, a pesar de estar locamente enamorada de un chico joven y guapo, lo rechazó, o más bien a ella. Ni se negó, pero le llamó la atención sobre el hecho de que realmente no tienen dónde vivir, simplemente ningún lugar, y eso es todo. La propia Luda fue muy simple, por no decir que una familia pobre no tiene que limpiar las tiendas y, por lo tanto, millones no es una carga para ellos. Ilget de sus hijos Luda y yo no vimos. Rigomu Sogomanito y no es de extrañar que lograra matricularse después del colegio, solo el trabajo duro y una inclinación innata hacia las ciencias exactas y naturales la ayudaron. Entonces Lyudmila vivió mucho, su madre no tuvo la oportunidad de organizarle una boda o proporcionarle vivienda a su hija, y luego vivir de lo que era necesario y no sentarse en el cuello de sus padres. La familia de Yegi era más rica. Es cierto, además de su hijo Nikolai, también tenían una hija, Natasa, la menor, y allí me enamoraré. Los padres tenían buenos empleos, tenían dinero en la familia. En general, había más oportunidades y un apartamento de 3 habitaciones, pero la madre de Nikolai inmediatamente le dejó claro a su hijo y a su novia que no había lugar para una familia joven en él, nosotros solos. También tenemos una hija. También necesitamos ponerla de pie. Entonces quieres ocupar una habitación en la segunda. Estamos en la tercera, Nata. ¿Y cómo vamos a vivir juntos en tanta multitud? No funcionará, no es así. Incluso necesitas pensar en ello, pero si das a luz como Natasa a los gritos de tu bebé, aprende no y no otra vez ya eres un adulto, piensa por ti mismo. Luda quería decirle al potencial entonces suegra y el bebé. Definitivamente no va a suceder pronto, pero la mujer realmente no entendía. Simplemente decidió que su hijo se moría por casarse, eso es obvio, pero van a ayudar a su hija, no hay demanda para su hija. Luego ella rechazó a Kolya y decidieron que primero se recuperarían y luego hablarían sobre la familia. Por supuesto, Nikolai pensó que tal decisión para su amada no era de su agrado, pero ¿a dónde ir? También entendió que si no tenía ningún lugar para vivir, entonces ¿por qué? ¿Qué pasa con esta familia? Correcto, dice Luda. Primero hay que levantarse y solo después formar una familia, estudia primero, naturalmente. Nikolai acababa de graduarse,
Los tiempos eran tales que había muchas oportunidades, solo tenía tiempo para darse la vuelta y mirar más de cerca hacia donde sopla el viento. Kolya y le pareció rentable, consiguió un trabajo en el laboratorio meteorológico de una empresa confiable que incluso en los difíciles años 90 sobrevivió y no colapsó. Poco a poco comenzó a ganar dinero Lyudmila, aunque no se quedó al margen, la niña trabajó a tiempo parcial. Poco a poco, ella le hará pruebas a alguien, hará dibujos, rápidamente. Escribirá un curso, así también tendrá dinero. También había madres. Poco a poco empezó a ayudarse y gastar en ella misma. Hasta ese momento, la niña no sabía lo que era vestirse bien o ir al mar, y ahora sus sueños se hicieron realidad. Nikolai tenía muchas ganas de formar una familia. Sus padres le dijeron de manera bastante opaca que ya había crecido, que es hora de volar fuera del cálido nido. Sí, y no estaría de más dejar la habitación, incluso le dijeron que reorganización pensaban hacerle a su habitación. Habitación. Natasa, una habitación, la más grande con logia para él y su padre, la otra, la más pequeña, será suficiente para ellos, pero a partir de la tercera. Construirán un gran salón para que toda la familia pueda reunirse allí para tomar té por la noche y simplemente hablar. Kolya todavía pensaba que aparentemente no estaba incluido en el concepto de familia. Porque intentaban sacarlo de aquí para tomar un trago rápido, pero como empezaron a insistir tanto, ni siquiera dijo malas palabras y pidió trabajo para que le dieran una habitación en un hostal tipo familiar, informó la empresa. Incluso podría estar orgulloso de este tipo de alojamiento para sus empleados. Les proporcionaron a sus empleados poco después de que Kolya recibiera una habitación M con cocina y baño en el piso. Liuda y Nikolai firmaron y los jóvenes no se lucieron en la boda, hicieron todo con tranquilidad y de corazón. Lo principal es que a ellos mismos les gustó. La madre de la novia les dio todo lo que pudo, un juego de platos y ropa de cama en un lugar nuevo, como un juez experimentado, todo siempre será útil. Pero Nova horneó que su suegra hizo otro regalo. Él y su padre regaló a los jóvenes 2 entradas para el teatro porque a los jóvenes les resulta útil divertirse y pasar tiempo en una sociedad intelectual. Bueno, Luda, por mucho que estuvieran increíblemente contentos con el teatro. Esto significa que solo ahora vivían separados del teatro y podían tener su propio lugar. Lo primero que hizo Lyudmila fue conocer bien a las mujeres en el piso y hacerse amiga de ellas. Para la joven, esto resultó en todo tipo de bonificaciones agradables. Los vecinos podían vigilar sus sartenes en la cocina si ella necesitaba escaparse. Desde las estufas de la habitación podían recordarles que necesitaban quitarse la ropa de cama, no los regañaban mucho por todo tipo de pequeñas violaciones de las reglas. En una palabra, encontraron un lenguaje común y se ayudaron mutuamente en todo lo posible. De esta manera, Luda podría responder a sus hijos, explicar algún tema complejo de matemáticas o hacer un seguimiento de la universidad para que los niños y las niñas no deambularan por el salón y fueran a clases. Era conveniente para ambas partes. Nikolai, cuando regresaba del trabajo, siempre se sentaba inmediatamente en la mesa porque fue recibida con una cena deliciosa y caliente. Luda rara vez dejó comida para el segundo día y prefirió cocinarla fresca. Y el frigorífico de su habitación era muy viejo, comprado de segunda mano. Era mejor cocinar fresco que correr el riesgo de envenenarse. Kolya no estaba demasiado agobiado por las responsabilidades del hogar. Él simplemente no. No había necesidad de hacer nada, ya que Luda siempre regresaba de la universidad mucho antes y sus turnos a menudo fluctuaban. Resultó que cuando llegó ya todo estaba rehecho, la ropa colgada, la comida preparada, la limpieza hecho. Era belleza y no vida, pero tenían suficiente para una vida modesta y tranquila. Sí, y tampoco era necesario descontar el trabajo a tiempo parcial de Lyudmila. La niña hizo todo lo posible para contribuir al presupuesto familiar, su salario. Nuevamente lo que más preocupa es que en su pequeña familia cada uno se ocupaba de su propio negocio y por eso tenían sol. Todo salió bien, sin problemas. Cuando Lyudmila terminó sus estudios en la universidad y Lyudmila, los jóvenes se enfrentaron a la pregunta de quién sería el próximo. Nikolai insistió en que ahora era posible tener hijos, pero su esposa inesperadamente no los apoyó. Coca, ¿y a dónde fue nuestra prim? Sí, en condiciones de hacinamiento, ya sabes, viví. Es en condiciones tan hacinadas que no le deseo este destino a mi bebé. Será mejor que trabajemos un poco y de alguna manera podremos solucionar nuestro problema de vivienda. Luda ofreció una solución muy específica y bien fundada. Ella conseguirá un trabajo así donde pagan mucho,
pero también las condiciones son difíciles, no solo hay que viajar en un viaje de negocios con equipos complejos, sino que también hay que trabajar en turnos, ya sea de noche o de día. Pero pueden ganar dinero rápidamente en su propia vivienda, al menos algo de Nikolai pensó y estuvo de acuerdo. ¿Y cuál era el punto de discutir con su esposa? Entendió que una habitación pequeña en un dormitorio está lejos de ser lo que le gustaría darle a su propio hijo. Entonces necesitas ganar dinero. Y luego, por casualidad, resultó que Lyudmila estaba girando como una sartén. Además de este difícil trabajo, la joven también consiguió un pequeño trabajo a tiempo parcial. Y vivieron y Liuda puso todo el dinero que recibió del trabajo en un lugar designado del apartamento y también reunió a Nikolai, siempre que fue posible, para unirse a esta colección. Entendió que también le convenía que fuera posible adquirir una vivienda lo más rápido posible. A decir verdad, el joven no estaba acostumbrado a las condiciones de un hostal, por más que lo miraras estaba en un departamento con comodidades. Pero aquí estaba lejos del nivel de comodidad que necesitaba, por eso Lyudmila y Nikolai vivieron. Ahorraron diligentemente para ellos mismos, no compraron nada extra, todos los productos estaban en oferta, Luda los llevó de vacaciones, no se fueron de vacaciones ni una sola vez durante este periodo, en resumen, cada centavo gratis se gastó para hacer su sueño se hizo realidad lo antes posible, de hecho, han pasado muchos años. Luda ya ha realizado bastantes viajes de negocios prestigiosos y ya estaba pensando en empezar a cuidarlos ya que la vivienda, según sus cálculos, resultó ser tal que tenían ahorrado casi lo necesario, eso sí, para un piso grande y completo en el centro, no contaban con. Tendrían que conservar un apartamento así durante mucho tiempo, pero un apartamento pequeño o de una sola habitación en un edificio de la época de Khrushchev, si estaba en las afueras, era fácil, era bastante viable y realista para ellos. Y entonces ya ves, ya puedes pensar en los niños. Tenía muchas ganas de ser madre cuando Liuda llegó a casa del trabajo y abrió una caja de zapatos en la que, año tras año, ponía el dinero que ganaba con sus propias manos. Así que al principio se quedó atónita, estaba casi vacía, solo que en la parte de abajo había unos billetes de $1 y eso es todo. Y no quedó ningún rastro de ella. Trabajo y sus noches de insomnio durante más de 3 años, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasó con el dinero? Es una cantidad considerable y no desaparecerá de la caja cuando Nikolai llegue a casa por la noche, asustado, llorando, la esposa Manchado lo esperaba y el interrogatorio se realizó como instrumento de tortura, esa caja de zapatos vacía, pero el joven no lo negó, pero dicen que tenía dinero, pero se lo di, como quien le da a sus padres. Lloyd Cluett quería un coche para poder ir a la universidad, no en autobús, sino cómodamente. ¿Y de dónde podrían sacar inmediatamente una cantidad tan grande de dinero? Solo de mi hermano mayor, pero la gente no tiene por qué preocuparse, prometieron que lo devolverían en partes y que no confiaré en mi familia. Después de todo soy un hermano mayor y puedo regalarle un auto a una niña ahora contigo no funcionará porque Luda no pensó mucho, simplemente empacó sus cosas y se fue a vivir con su mamá. Y antes de eso le dijo a Nikolai todo lo que pensaba de él, que no quería involucrarse con el hijo de su madre. Se casó con un hombre adulto. Ahora bien, si hubiera ganado todo ese dinero por su cuenta, entonces habría algo más de qué hablar. Hablar pero no, ella no quiere. Ella estaba en casa. Liuda estaba llorando, por supuesto, pero aguantó, la recepción no contestó el teléfono cerca de la entrada de su desarrollo nativo, ella ignoró a su esposa. Nikolai se rindió después de una semana, apareció ante los ojos de Lyudmila y dijo que había conseguido un segundo trabajo en un plazo aceptable. Probablemente podrá calcular la cantidad total que gastó en el coche de su hermana sin consultar a su esposa. Luda aceptó regresar con él, pero con una condición, nadie de sus padres en asuntos financieros. Sus familias y en general saben menos, duermen profundamente. Nikolai prometió que ya no hablaría del hecho de que él y su esposa tenían dinero reservado para algo. También se dio cuenta de que lo habían atendido. Fue un poco deshonesto porque los adultos no pudieron evitar entender lo que le pedían a su hijo, no a él. Fondos personales y aquellos que fueron ganados en gran parte por su esposa pero después de una pelea, ¿por qué agitar los puños? Lo hecho está y en cualquier caso, no puedes volver atrás ahora. Luda se volvió más atento a qué y cuánto dejan en casa, todo el dinero que tienen juntos y los revisó cuidadosamente cada vez que hubo tal oportunidad entre los comandantes. Gracias al segundo trabajo de Nikolai,
la cantidad requerida no se ahorró por mucho tiempo. Ambos cónyuges fueron bien recibidos, Kolya, dada la gran carga de trabajo, y Liuda, debido a un horario irregular y numerosos trabajos en los viajes. Cuando el costo de la vivienda casi estaba cobrado, Liuda volvió a mirar de cerca los apartamentos. En esta época, en realidad subieron significativamente de precio. Y ella no tenía más años, para ser más precisos, recientemente Lyudmila cumplió 1 año y la cuestión del embarazo era lo que llaman abierta y apremiante, pero ella todavía no quería dar a luz a un bebé en un albergue. Solo por principio Lyudmila estaba segura de que necesitaban presionar un poco más fuerte y toda la cantidad necesaria estaría en sus manos para pensar en tener un hijo después de los años y viajes de negocios en condiciones inhumanas. Lyudmila y Nikolai lograron ahorrar para un pequeño departamento en las afueras. Estaba ubicado en un residencial. Zona muy alejada de la ciudad y con malas condiciones. Suministros de transporte por supuesto. También prometieron construir aquí con el tiempo una línea de trolebuses. Y hasta ahora solo circulaban raros minibuses y taxis caros, pero Liuda y Kolya ya estaban felices de que el apartamento ahora les perteneciera. Por supuesto, las condiciones de esta adquisición estaban lejos de ser ideales. Pero a pesar de que era solo un residencial normal, literalmente era necesario reemplazar todo lo posible. Al menos de alguna manera podrían ponerse en contacto y Lyudmila sería invitada nuevamente sin días libres y en días libres, con un horario irregular y numerosos viajes de negocios. Ahora viajaba sola. El sueño es ganar dinero para hacer reparaciones y facilitar la baja por maternidad. La madre de una joven vio lo que estaba pasando en la familia de su hija y más de una vez advirtió a Lyudmila: hija, no es momento para que trabajes, los años se acaban, vamos, siéntate en casa y cría a los niños. Y Nikolai Nevermin ya gira y gana lo que necesitas, de lo contrario eres el único que hará. Por lo que puedo ver, Liuda entendió que había algo de verdad en las palabras de su madre, y no en absoluto, aunque cuando empezó a plantear el tema a los cónyuges ya había hecho su aportación y ahora. Su turno fue seguido invariablemente por una furiosa reprimenda. En una familia moderna, no es el hombre quien gana el dinero, sino el hombre que tiene éxito. También trabajo duro y también traigo dinero a casa. Entonces necesitamos unirlo todo. Cochecito familiar. Lyudmila dudaba que todavía fuera necesario esperar hasta que fuera posible que ya no tuviera edad suficiente para quedar embarazada. Sí, y el deseo de comprender al pequeño, más que suficiente, hay que captarlo mientras funciona. Y luego no se sabe si funcionará, pero tan pronto como ella comenzó a expresarle todos sus pensamientos a su esposo, él comenzó. Para enojarme mucho con ella, viste que necesitábamos cambiar completamente las tuberías y el tubo ascendente también papá y que cambiamos el cableado en todo el apartamento. ¿Sabes cuánto costó? Estabas de viaje como siempre, y yo sabía que apoyabas a nuestra familia y no te golpeaste el dedo, no podrás hacer nada. Debes presionar un poco a Ludesmir con las palabras Kolya y alquilar hermosa y adecuada para la vida. La madre de Nikolai también fue muy genial. Con la idea de tener nietos, dijo despistada en un texto sencillo, sin avergonzarse demasiado de sus palabras. El bebé es de tu hija, de tus nietos y de tu mujer, una perrita. Así que no cuentes con el hecho de que romperé a mi hijo para complacerte. Usted mismo de alguna manera llegará a un buen acuerdo y luego verá si es necesario dar a luz. Sin embargo, sucedió algo que asustó a Lyudmila. Quedó embarazada y se lo hubiera contado a mi marido porque llevaban mucho tiempo juntos y por fin podían empezar a planificar una nueva incorporación a la familia, pero sucedió exactamente lo contrario. Nikolai no solo no estaba contento con la noticia, sino que también acusó a su esposa de haber preparado todo específicamente para él. Irritarlo y obligarlo a arar sin enderezar la espalda y sin ver el mundo blanco. Limpiaré estos pantalones en casa durante la baja por maternidad. ¿Qué es esto? ¿Vives en el siglo pasado? ¿No porque estoy obligada a mantenerte? No, ni siquiera pienses que puedes mantener a este niño, cuélgame. Paso para abortar antes de que sea demasiado tarde. Lyudmila lloró durante mucho tiempo y le rogó durante mucho tiempo que abortara para no matar a su bebé, pero Nikolai se mantuvo firme. No tiene intención de trabajar solo y al mismo tiempo arrastra a su esposa alrededor de su cuello, no tiene la intención de hacerlo, punto. Si Liuda quiere una familia completa. Así que ahora va a abortar y luego, cuando se recuperen adecuadamente, podrán dar a luz al niño absolutamente deseado. Pero esto sucederá más tarde,
Ahora todavía tenemos que trabajar para que este hermoso futuro lejano llegue lo más rápido posible, porque Luda no pudo resistirse, ya que no le pidió a Colia que cambiara de opinión, y que Versus también insistió en que ella lo hiciera. Un aborto y él personalmente llevó a su esposa de la mano hasta donde fueron aliviados de este incómodo problema. Aunque Lyudmila lloraba mucho, Nikolai la llevó a la oficina y esperó detrás, debajo de la puerta, como si para que no se escapara después de eso. En cuanto la mujer regresó al trabajo, se fue a otro viaje de negocios, nuevamente no quiso verla y se acostó en la misma cama con este hombre, pero por alguna razón, ella no lo dejó. ¿Por qué para ti? Ella no pudo. Probablemente Luda pensó en dar una respuesta exhaustiva a esta pregunta porque todavía siente algo por él y por eso es difícil imaginar que Colia no lo dejará. Estando cerca, no podía hacerlo y los años tristes se prolongaron nuevamente durante los cuales Luda enterró a Dega y rara vez solía quedarse en casa, por supuesto, ahora ha madurado y comenzó a distribuir los gastos de una manera ligeramente diferente. Por ejemplo, una niña comenzó a donar una cierta cantidad para los gastos de su madre. Aunque Nikolai estaba muy indignado por el hecho de que los suegros de su madre todavía existen en el mundo, mientras que el marido no dudó en dar una cierta cantidad cada mes para los gastos de su madre y su padre ricos o de su hermana no menos rica, que en ese momento, después de haber dado a luz a un niño de alguien desconocido y ahora criarlo como madre soltera, Nikolai es todo. En ese momento inventó excusas y dijo que para Natasa era difícil pero que pagaría más tarde, o que sus padres necesitaban aparatos nuevos o incluso un chequeo urgente en el hospital, pero en realidad resultó que allí no había señales de necesidades urgentes. Luda estaba enojada con su esposo y por eso apartó esa cantidad, parte de ese dinero y se dirigió a su madre como ayuda económica para su hija. Entonces, pasaron algunos años más, Lyudmila ya estaba acostumbrada a vivir como ella vive. Cuando visitó su casa, compró los electrodomésticos necesarios, podrá planificar para el bebé y al convertirse en padres, Luda aceptó las palabras de su esposo con entusiasmo. Tal vez Nikolai simplemente maduró y se convirtió en padre ahora, tal vez leyó esto en alguna revista femenina sobre cómo esto es exactamente lo que sucede tan a menudo con los hombres modernos y ahora Colia está lista para darles la futuro bebé con todo su cariño y todo el cariño comenzaron a intentar ser padres. Lyudmila se instaló en su ciudad, dejó de realizar largos viajes de negocios, comenzó a dedicar más tiempo a criar comodidad y mantenimiento del hogar, pasó año tras año pero lamentablemente no hicieron ningún progreso en este asunto. La mujer decidió que el tiempo se acababa y necesitaba urgentemente comenzar a ser examinada, y Nikolai rechazó resueltamente incluso la idea de que él fuera el culpable de la infertilidad familiar. Fuiste tú quien vino a nosotros para abortar. Ahora te toca a ti resolver esto. ¿Y yo, qué tiene esto que ver con esta formulación de la pregunta? Otra hermana de Natasa, Colia, estaba increíblemente enojada y comenzó a intentar organizar su vida personal de forma natural. Durante sus largos encuentros con hombres, el sobrino de su marido empezó a pasar todo el tiempo en su apartamento porque que ninguno de los demás familiares quería hacerse cargo del niño, solo Luda. Con cuidado, como con insinuaciones. Trató de expresar su descontento con su esposo por el hecho de que siempre había un niño extraño en su apartamento, sobre quien tenía que cocinar, quien necesitaba limpiar y quien lavar la ropa. Él inmediatamente la rechazó con críticas no desagradables. Generalmente eres una flor estéril, entonces deberías estar feliz de que al menos el hijo de Natasa esté corriendo por aquí lejos de ti, no se olvidará de servir un plato extra de sopa de Malta y para qué. No escuché más sobre el devorándote. Está claro, de lo contrario saldrás volando de aquí como un cisne blanco, no hay nada tuyo aquí. Lyudmila comprendió que, enojado, su marido decía exactamente lo que pensaba. De hecho, voy a conseguir un apartamento con ella. Por alguna razón lo consideraba completamente suyo y además no hubo necesidad de averiguar las razones por mucho tiempo, ni una ni dos veces, ella lo escuchó con sus propios oídos como su madre. Entonces el suegro le dijo hábilmente Nikolai, el hombre es el cabeza de familia. No importa que esté registrado a nombre de quién. No dejes que tu esposa se siente sobre tu cabeza, entonces ella no se sentará sobre ti. Una mujer debe ser obediente a su marido. Para Lyudmila fue amargo y ofensivo escuchar esto porque la estaba presionando para que ganara dinero para un departamento y estaba haciendo un trabajo muy difícil y desagradable y aún así no le recordaba el dinero que los padres suplicaron y que necesitaban devolverle este dinero. Todo se derrumbó de inmediato, cuñada, suegra y suegro,
y todos gritaron que era una ingrata y estúpida, y que otra mujer inteligente. En su lugar simplemente permanecería en silencio para que su marido no la echara del apartamento. Lyudmila no existe desde la infancia. En voz alta y en silencio, su madre era exactamente igual, de hecho, poco a poco empezaba a ceder y su hija vio que pronto su madre podría incluso necesitar ayuda con las tareas del hogar y la vida cotidiana. Año tras año, Lyudmila continuó siendo tratada, el evento no fue el mejor, pero el hombre creía eso ya que la propia Luda tuvo un aborto una vez. Déjela que ella misma afronte las consecuencias, pero los sobornos de él están bien porque es un hombre. No tiene problemas en este escritorio, todo de alguna manera también empezó a salirse de control sí. Ocurrieron problemas, luego Lyudmila Viktorovna se olvidó de hacer algo y luego, por alguna razón, todavía no miró o incluso confundió algo. Le resultaba difícil trabajar, recibir tratamiento y ayudar a su madre, y todo esto al mismo tiempo la mujer quería apoyo, ayuda y palabras amables, pero no recibió nada. Incluso a la gente le pareció que Kolya comenzó a tratarla peor precisamente porque ahora no aporta tanto dinero a la familia porque ya no sale de viaje de negocios, como si fuera culpable de algo delante de él, como si la decisión fuera que ella se quedara en casa y someterse a tratamiento para poder tener la oportunidad de darle un hijo. Pero Nikolai parecía haberse olvidado de esto como por arte de magia y reemplazó su propia opinión con la opinión de su hermana y su madre, a quienes, por supuesto, no les agradaba Liuda. Después de todo, ella tenía a Kolya Ubela. A veces Lyudmila lamentaba con todas sus fuerzas que ya no vivieran allí como clase trabajadora en el albergue, por supuesto, allí tenían mucho menos comodidad, se llevaban bien con su marido. Pero ahora, ¿por qué sucedió esto cuando ella y Kolya lograron alejarse tanto el uno del otro? ¿Es reversible? ¿Qué le aconsejó la madre a la joven? Simplemente deja a tu marido y busca a alguien más. Además, ella no es una dote. Encontrará una nueva vida que abandonar. Pero no, Lyudmila estaba segura de que nunca abandonaría a Nikolai. E incluso él, al final, sudará. No puedes tratarla así, sin embargo, con el tiempo, la madre de Lyudmila se hizo mayor y más débil, era más joven que la suegra de Kolya, pero debido al arduo trabajo a lo largo de su vida y las difíciles pruebas que le sobrevinieron, envejeció prematuramente, necesitaba medicamentos costosos y podía. Ya no trabaja, tomó una pensión y se quedó en casa, como ella misma dijo. Se alejó de la casa de su madre para esperar a sus nietos, y también pagó las cuentas de su cuartito y comenzó a ayudarla, luego fue a comprar a la tienda y trajo un paquete completo. La alegría de mamá, entonces pedía medicinas en la farmacia, pagaba y se las daba a su mamá, o incluso pagaba las cuentas con una palabra. Intentó, como hija ejemplar, devolver al menos un poco de amabilidad por lo que hizo por ella en algún momento, pero a Kolya, como era de esperar, no le gustó. Comenzó a preguntar a dónde iba cada mes algo de dinero del presupuesto familiar. La cantidad no es muy significativa, pero tampoco pequeña, una cantidad decente, especialmente considerando cuánto dinero se recaudará allí en un año. Lyudmila no estaba preocupada y también lo negó, y dijo que estoy ayudando a mi madre porque ella no es joven, ya puede trabajar más para mí, pero pensión sí, ¿qué tipo de pensión hay? Solo lágrimas. Pero aún así se encontró una reprimenda tan dura por parte de su marido que incluso se sintió muy incómoda por un tiempo. Desde cuando su madre empezó a ser considerada un miembro más de nuestra familia, les doy de comer y les canto, ¿por qué deberían todas madres? Agotado. Esto no se hace en la familia, deténgase de inmediato porque de lo contrario lo recibirá de mí y de su madre y ahora deje que el anciano siga trabajando. Lyudmila entendió bien que su marido estaba equivocado porque derramó una cantidad mucho mayor sobre sus padres y hermana de lo que ella vertió en la suya madre soltera sí, y su salario, si no lo ve con toda honestidad y no lo tiene en sus manos, al contrario, le dan todo. Entonces no sabes quién está ahí y cuánto gastan en quién, y luego por primera vez gente, y si se me permite decirlo, una rebelión contra lo que hizo en la familia de Nikolai, yo misma gano dinero, dijo con frialdad y puedo decidir dónde gastarlo yo misma. ¿Se lo das a tu madre? ¿Por qué no puedo dárselo a Kolenka? Les pido que cierren bien este tema, pero Nikolai simplemente no podía guardar silencio. Hace muchos años que está acostumbrado a que todo el salario de su esposa termine a su disposición, y ella misma tiene casi nada que ver con sus gastos, que no quería compartir este poder económico en la familia. Año tras año se hacía cada vez más difícil para las personas mentir.
No solo no tenían éxito con sus hijos a medida que crecían, sino que también. Y sus familiares la acusaron de esto, su suegra simplemente se comió a la joven, la llamó todo tipo de malas palabras y dijo frente a su marido que una mujer sin hijos es un páramo. Todos los hombres simplemente se van tarde porque el sentido de la vida es dejar herederos. ¿Y entonces qué clase de herederos puede haber? La cuñada de Natasha también está al margen, ella no se quedó, no funcionó con un hombre permanente y consideró que todo era culpa de la presencia de su propio hijo. Dicen que los hombres no quiero criar a alguien más, darles que el niño se quede con ellos más a menudo. A veces incluso con uno nuevo y saliendo de casa era necesario atender completamente a Lyudmila en la vida cotidiana, nadie le preguntó si la joven quería esto, si tenía otros planes, y todo porque nadie la necesitaba, y Kolya estaba haciéndole hizo un gran favor al vivir con ella, tan inadecuado en todos los aspectos. Lyudmila continuó ayudando a su madre, pero como en secreto para todos. Y cada vez había menos tiempo para ser una buena hija, porque tenía que cuidar al sobrino de su marido, mientras que el propio Nikolai no se esforzaba por dedicar tiempo al niño. Culparon a Luda por decir que todavía era un trabajo de mujeres. La dejé trabajar, pero la mujer aún así logró encontrar unos minutos e inventar algunas excusas para visitar a su madre. Solo necesitaba comunicarse con un ser querido y nadie en el mundo excepto su madre podía darle esa sensación de tranquilidad, confiabilidad y alegría de vivir. El departamento que Nikolai y Lyudmila lograron adquirir con tanta dificultad no estaba en la mejor ubicación. Y la zona era muy remota, ya que no tenían éxito con sus hijos. Kolya empezó a insistir. Para que su esposa pudiera volver a viajar por negocios y ganar dinero para expandirse y mudarse, él constantemente hablaba de lo apretados que estaban en este departamento de una habitación, que la audibilidad aquí era simplemente increíble, que el área era un área para jubilados. Y en general, ¿qué tipo de vida es esta, aunque vayas a caminar por el centro? Simplemente ya no es posible. Convenció a la mujer de que todavía era relativamente joven. Ahora tal vez funcione un poco más tarde. O vivirán sin hijos, como hacen muchas parejas felices. Pero en la vejez. Necesitan tiempo para cuidar de Gilles para no sufrir más tarde. Luda pensó que Kolya tenía razón. Si vendes este apartamento y luego compras uno nuevo por una cierta cantidad, será rentable y conveniente. También le gustaría vivir no en una casa antigua con una cocina pequeña y un calentador de agua a gas en lugar de una centralizada con suministro de agua caliente, sino en una casa nueva, bien equipada con ascensores y portero. En resumen, quería todo lo que pudo conseguir. Si una persona moderna quisiera, por supuesto, no tendría ningún deseo de empezar a trabajar de nuevo, como si estuviera realizando trabajos forzados. Nada pero que se puede hacer. Tal vez tenga razón la suegra cuando la acusan de ser una flor estéril. Si no les funciona con los niños, mejor no perder el tiempo y ganar dinero para comprarse un apartamento mientras exista esa oportunidad. De lo contrario, su empresa cerrará en un horario irregular y ella no podrá viajar de manera más rentable. Kodirov Nikolai realmente apresuró a su esposa a tomar la decisión correcta. Según él, pronto se iría de viaje de negocios. Lyudmila incluso tuvo la impresión de que Kolya ya no podía esperar a que finalmente hiciera las maletas. Sus cosas y salir del apartamento, ella se sintió ofendida por su actitud, pero ¿qué se puede hacer en términos de ganancia? Tiene razón, hay que hacer algo mientras existe esta oportunidad, de lo contrario será demasiado tarde. Según los cálculos de la joven, necesitaba una cantidad relativamente pequeña que declarar. Por supuesto, tendrá que trabajar en el apartamento durante algunos años en horarios irregulares. Pero ella ya está acostumbrada a esto desde hace mucho tiempo. Pero cada mil que gana la acerca a vivir en una casa con buena distribución y en la mejor zona. ¿Será realmente posible? No es verdadera felicidad e incluso con Nikolai pueden mejorar en el ámbito profesional. Lyudmila estaba fuera de competencia para su edad. La mujer logró acumular no solo experiencia en su libro de trabajo, sino también autoridad entre sus colegas y subordinados. No le tenían miedo. Pero la escucharon y tuvieron en cuenta que tal posición podría incluso considerarse privilegiada, pero Lyudmila no le prestó atención. Lo único que necesitaba la joven era su familia, su marido, y sería bueno tener otro hijo. Bueno, mamá también es comprensible, pero tiene una carrera. Prefiero no construir con mucho gusto. Pero la vida no siempre sale como uno quiere. Lyudmila tuvo la oportunidad de descubrirlo y vivirlo de primera mano entre viajes de negocios.
siempre tenía un descanso de 1 o 2 meses, en esos momentos regresaba a casa, y la mujer esperaba con ansias estos momentos. Lyudmila quería abrazar a mi madre, mentir en el hombro cálido y fuerte de mi esposo, visitar a los compañeros con los que trabajé aquí, en resumen, permanecer un poco en la zona de confort habitual, solo que ahora todo resultó diferente. Ni siquiera tuvo tiempo de llegar y desempacar el contenido de la maleta cuando el sobrino de su marido, un niño travieso y ágil, cayó en sus brazos. Cuando Liuda le pidió a Colia que entretuviera al niño él mismo hasta que ella compilara y presentara un informe, recibió una respuesta inesperada pero muy desagradable: ¿por qué debería hacer tu trabajo? ¿Qué te pareció? Te fuiste de viaje de negocios y me compraste y, en general, familia no. Antes de la canción Lyudmila notó que con cada uno de sus viajes aumentaba la influencia de su suegra y su cuñada sobre su marido y ahora la palabra de Natasa aumentó, era realmente valiosa. Pero a menudo se puede ignorar, no había nada que decirle a la joven y se acercó al niño. Natasa, sin embargo, apenas cruzó el umbral del apartamento a la mañana siguiente. Cuando llegó a recoger a su hijo, no pudo resistirse a criticar a su nuera mientras se pregunta: ¿quién debería sentarse con Stasik, o su marido, un hombre de círculos industriales, debería dejar el sol? Pídale que se vaya de viaje de negocios como antes y que traiga dinero de allí para nuevo apartamento. Ella era la que quería viajar por las ciudades, vivir en apartamentos alquilados, no cómodos, tratar con todas sus fuerzas de ahorrar su asignación diaria para poder traer al menos algo a casa además de su salario, y ahora Natasa está regañando ella por esto. Luda sabía que sin la aprobación y guía de su madre, ella misma y su boca no abrirían, lo que significa que todo es suegra. Por cierto, se burló de ella a través de su hija, dijo Lyudmila con moderación. El niño tiene una madre viva y sana y también un padre, por así decirlo. Por eso deberían entretener a sus hijos. Oh, sería mejor si ella no hiciera eso. Dijo porque Natasa se acercó a ella con tanto fervor, como si estuviera esperando una declaración tan descuidada. Bueno, mi hermano agradeció poder cuidarte sin hijos, basura innecesaria. Sí, al menos por sentimiento de gratitud, sin reprocharle y sin alejarte, te alimenta y te tolera. Vaya, resulta que Nikolai le está alimentando. Lyudmila no quería que los vecinos volvieran a oír su pelea. Entonces ella no dijo nada en los pasillos, solo cerró la puerta, y luego la joven en el pasillo cayó directamente al suelo y comenzó a llorar, agachando la cabeza. Manos, bueno, ¿cuánto tiempo aguantará esto? ¿Por qué tiene un carácter amable que simplemente no le permite terminar con esto? El intimidante Colia nunca la defendió frente a sus familiares. El hombre creía que tenían razón simplemente por el hecho de su existencia. Además, su madre lo sermoneó repetidas veces directamente en público: su presencia no debe ser socavada, lo más importante es el hijo, estos son parientes, parientes consanguíneos, porque puedes tener muchas esposas, pero solo tienes una madre y además solo tienes una hermana, eso es lo que necesitamos. Aprecio que Lyudmila, por supuesto, tuviera algo que decir sobre este tema. Que a su marido simplemente le estaban robando dinero con un pretexto u otro, pero el propio Nikolai nunca habló de este tema. Y, en general, consideraba que este hecho era la norma más perfecta, y no correspondía a la gente volver a capacitar a su esposa antes de que Colia regresara del trabajo. Todavía era necesario tener tiempo para preparar algo inusual para la cena. A Nikolai no le gustaba que en su casa lo recibiera algo sencillo y que no exigiera a su esposa que a un hombre le gustara comer deliciosamente. Entonces ella debe estar segura de que él quiere sentarse. Mesa. Poco a poco Lyudmila empezó a comprender que en los viajes de negocios es más fácil, en cualquier caso, nadie la pone nerviosa y ella simplemente cumple con sus deberes laborales directos estipulados en el contrato de trabajo y, de hecho, están muy bien remunerados. Y aquí resulta que nunca se sabe lo que te exigirán y todo el dinero que le quitarán, pero ahora ella no le dio a Colia el monto total sin dudarlo, simplemente lo puso en una cuenta especial en el banco donde su marido tiene acceso y al principio Nikolai en voz alta e incluso obscena protestó contra este estado de cosas porque había perdido la única palanca esencial de presión sobre su esposa, pero aquí Lyudmila estaba convencida de que solo sería así y no otro. Recordaba bien la historia que sucedió al comienzo de su vida familiar. Cuando todo el dinero acumulado por su trabajo fue a un auto para corredores atrevidos, no, ella nunca se equivocará, así que por supuesto Colia también participó en ganar dinero, madre y hermana pequeña,
Es mejor que la propia Luda lleve la cuenta del dinero que ella ha ganado y ella todavía va a buscar un apartamento. De la misma manera, Kolya tuvo dificultades con el hecho de que no tenía las ganancias de su esposa en sus manos y, por lo tanto, intentó por todos los medios cambiar esta situación. Sin embargo, Lyudmila pronto se convenció de que tenía toda la razón con respecto a la familia. Ahorros y su participación en el presupuesto total. Una noche, cuando nada presagiaba problemas, Natasa vino a buscar a su hijo con una cinta métrica y comenzó a medir activamente las paredes y aberturas del apartamento de Lyudmila. La pregunta de qué estaba haciendo realmente permaneció congelada. Los labios de la joven. Nikolai no estaba en casa y no tenía ninguna duda de que cada palabra que decía se lo transmitirá a su esposo. Rita, no, es mejor esperar un poco y luego quedará claro por qué está haciendo esto y qué quiere lograr. Mientras tanto, Natalia simple y eficientemente truncó todo lo que iba a hacer. Entró en él los resultados de las mediciones en un cuaderno especial y me senté en la cocina con una taza de té y un panecillo que preparé hoy para la llegada de Nikolai del trabajo. Lyudmila ni siquiera se sentó en un abrir y cerrar de ojos, como si siempre fuera costumbre ir de visita con una cinta métrica y un cuaderno. Cuando Kolya regresó del trabajo, fue a lavarse las manos y luego fue a la cocina donde lo esperaban su esposa y su hermana. Después del habitual intercambio de preguntas rutinarias sobre cómo estuvo el día, Natasa finalmente comenzó a hablar de lo que le interesaba a Lyudmila, y fue el turno de la joven de sorprenderse. Me imaginé. Natalia hablaba con calma, como si hablara de algo con naturalidad, pero ella tendría que inventar algo para la cocina. Quiero vivir con estas cosas viejas. Necesito comprar algo más moderno y funcional. Espero que mi hermano me ayude y me haga un buen regalo de inauguración. Lyudmila trató de no mostrar un interés extremo en nada. Resulta que este apartamento era Kolya. Planeaba simplemente dársela a mi hermana para que la usara, pero ¿qué pasa con sus planes de vender esta casa sin venderla? Definitivamente no tendrán suficiente para algo decente en una buena zona, como soñaron todos estos años. Nikolai de alguna manera se encogió de hombros con indiferencia y siguió comiendo espaguetis a la carbonara. Incluso a Lyudmila le pareció que esta pregunta no preocupaba mucho a su marido, pero Natasa no se rindió. Trató de que su hermano discutiera con ella todo lo que quería sobre este apartamento. Y finalmente se tomó la decisión, preguntando qué Lyudmila estaba esperando para finalmente saber qué estaba pasando. De hecho, esto es lo que sucede cuando podemos superar esta cita. Pronto tendrás que ir a la escuela en tu lugar de residencia para no tener que conducir por toda la ciudad o sufrir con la traducción. Pronto, Nikolai le dirigió a Lyudmila una mirada inusualmente amistosa y le preguntó con voz suave y tranquila, a lo que ella respondió. No lo abandoné hace mucho tiempo, escuché. ¿Cuánto crees que podremos mudarnos, cariño? Quiero decir, ¿cuándo finalmente compraremos un apartamento nuevo? Esta pregunta ha intrigado a la joven. ¿Pero qué puedes decir si ella no planeaba mantener a su hermana y el sobrino del marido vivía en la zona de Sim y no está en línea con su posición hacer tales regalos? Incluso si asumimos que el apartamento sigue siendo propiedad de la familia, está claro y comprensible que con buena salud no habrá escapatoria de aquí, por lo que, desde su punto de vista, era mucho mejor rechazar de inmediato e incluso el umbral. No se permite. Estábamos planeando vender este apartamento, dijo con la mayor calma posible. Como no puedo arar y arar en viajes de negocios sin enderezar la espalda para siempre, así que vendamos informemos lo que compré y luego compraremos. Kolya le habló de una manera inusual. Pacientemente, como con un niño pequeño, y esto alertó a Lyudmila. Bueno, yo también he ido ganando algo todos estos años. También informaré. Naturalmente que sí, y con crédito puedes conseguir la parte que falta de la hipoteca ahora a un buen tipo de interés. No necesitan vender este apartamento, aunque es pequeño y está en las afueras, pero podremos ayudar a Natasa. Ella y su hijo nunca ganarán suficiente dinero para pagar su propia vivienda. Y tomaremos una hipoteca y rápidamente pagaremos el sol con nuestros ingresos. Eso no es problema. Bueno, como acordamos, Lyudmila ya entendió de dónde soplaba el viento y lo aclaró riendo, es decir, con mis ingresos esto no es un problema. Entonces Kolya, ¿cuánto informarás en términos porcentuales? Nikolai se dio cuenta de que su enfoque no calmó la vigilancia de su esposa y que es hora de simplemente presionar a Lyudmila aprovechando el hecho de que ella está en minoría aquí porque su hermana Kolya está de su lado,
comenzó a decir que en las buenas familias es costumbre ayudarse entre sí, y no solo son una buena familia, sino excelente, lo que significa que él simplemente no puede vivir en buenas condiciones sabiendo que su propia hermana vive con sus padres y por tanto no puede mejorar su vida. Vida personal y, en general, cuanto asume la esposa a la hora de decidir a quién dejar la casa y a quién no, al fin y al cabo él es el cabeza de familia y también tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Este apartamento queda para Natasha y su hijo Stas. Que así sea. Si algo no le conviene, aquí nadie la detendrá. Buen viaje. Pero, de hecho, es mejor resolver todo de forma pacífica, tranquila. Lo que significa que de alguna manera se las arreglarán sin vender este apartamento, en casos extremos, trabajará un poco más duro. Solo un poco, y él también lo intentará. Reporta todo lo que puedas así que no hay razón para entrar en pánico. Lyudmila escuchó a su esposo y no entendió cómo reaccionar ante esto, simplemente estaba disgustada al ver cómo Natasha sentía como un muñeco chino, estando de acuerdo con cada palabra de su hermano. Incluso si ella tuviera un hermano así. Si ayudara a mi hermana a expensas de mi esposa, ella probablemente también estaría de acuerdo. No podría hacerlo. Mamá le enseñó que nunca se debe tomar lo ajeno y actuar de manera deshonesta. Es mejor invertir más en tus propios esfuerzos, pero ganar dinero con tu propio trabajo que condenar las lágrimas de dolor y odio de alguien. Luda sonrió ante sus pensamientos y se dio cuenta de que su marido y su destreza estaban esperando su respuesta. Escuche, dijo, este apartamento es lo más tranquilo posible. No poderemos irse al Game Gostardizo o Unao, mas no poderemos amana, vose e iu, colia. Vamos sentare contar todas as nosas economías e vose verá que naos o tantas cuanto vose pensa, pagando a hipoteca por maíz sano se uma y de ella maíz o menos. ¿No te parece? Entonces esta cuestión está resuelta, vamos a vivir en condiciones normales o todo seguirá como está, nada. Vamos a comprar. Natasha resopló, saltó de la mesa y rápidamente corrió hacia el pasillo arrastrando el RU. Miró a su esposa, se volvió enojado y salió de la cocina. Lyudmila se encontró completamente sola. Ella misma ya no estaba segura de haber hecho lo correcto. Quizás no debería haber insistido tanto en la necesidad de vender este apartamento, al fin y al cabo, ella también se acostumbró después de tantos años. Sí, y nadie parecía poder transferirle la vivienda a Natasha. Hasta ahora, tal vez sea cierto que si hacen lo que quieran, siempre podrán deshacerse de esta vivienda y pagar. Entonces, las obligaciones crediticias con el banco. Luda se miraron en la superficie espejada del refrigerador, aparentemente normal en apariencia, pero todavía bastante cansada de la vida. Una mujer de acero inoxidable, como en un espejo mágico, vio las esquinas dobladas de la boca, las arrugas entre las cejas, los hombros caídos. Es solo que tenía muchas ganas de vivir cuando se casó con Colia. ¿Por qué le permite comportarse así y por qué no ha hecho callar a esta Natasha que se está metiendo con su hermano, olvidándose de que en realidad ya lo hace? Su marido Lyudmila empezó a recoger poco a poco la mesa y a poner los platos en el fregadero. Sería bueno que la cocina del nuevo apartamento fuera tan grande que hubiera suficiente espacio para poner un lavavajillas. Una vez hace unos meses, en uno de sus viajes de negocios, vivía en un estudio, así que tenía un lavavajillas y desde entonces el artículo del hogar se volvió muy deseable para Lyudmila. Y lo que en realidad es muy conveniente es que todas las cartas están en sus manos, van a vender este departamento y ni siquiera debería pensar si es necesario o no, se lo merece. Vive cómodamente y luego mira si con el bebé todo le saldrá bien. Luda soñó que ella y Kolinko tendrían su propio hijo y Natasha ya no lo tendría, lamentando que esta era su única alma gemela y que al menos se lo cuidaría de su sobrino porque la flor estéril no es su esposa capaz de dar a luz un hijo o una hija natural. Tan pronto como aparezca el niño, la vida mejorará. Su vida y la de Nikolai son así que solo hay que tener un poco de paciencia y todo lo demás irá como un reloj, pero el gusano de la duda acecha dentro de la mujer y no quiere soltarlo. ¿Puede haber felicidad familiar? Donde el esposo no escucha a su esposa y solo quiere satisfacer los infinitos deseos de su hermana y todavía dice wow, tienen exigencias. Entonces ella debe arar sin enderezar la espalda solo porque su cuñada está en los mismos 3 dormitorios apartamento con sus padres. La vida no funcionaría si lo colocara con cuidado cerca del fregadero. Entonces la mujer escuchó lo que estaba sucediendo en la habitación donde su esposo se había retirado después de una pelea y llegó a la conclusión de que Nikolai ya iba a dormir para trabajar mañana. Tan pronto como amaneció en el primer turno, Lyudmila decidió estar
sabia como una esposa inteligente y experimentada, y déjele descansar en paz, pero por ahora tiene tiempo que puede, con la conciencia tranquila, dedicar a sí misma. Tu portátil empezó a visitar sitios de publicidad gratuita y agencias inmobiliarias que trabajaban en tu ciudad. En la barra de filtros la mujer eligió las características con las que soñaba. Me gustaría ver en mi futuro apartamento al menos 2, o mejor aún, 3 dormitorios, una cocina grande y espaciosa, una logia o una sala de estar con un balcón privado, sin pisos superiores, una casa con no más de años desde la fecha de puesta en servicio. La mujer misma no se dio cuenta de cómo estaba soñando despierta. Estaba tan absorta en todas las opciones que se ofrecían en abundancia a los compradores con dinero que no prestó atención a cómo Nikolai estaba detrás de ella, mirando la pantalla de la computadora portátil. El hombro de su esposa y los labios del hombre jugaban con una sonrisa engreída e incluso burlona. No había nada amable ni bueno en esta mirada, no había calidez de aceptación, solo ira y sed de ganancia, solo envidia y desprecio. Nikolai se giró y entró en la habitación sin ser visto, y Lyudmila continua. Siéntate tranquilamente y elige un futuro nido familiar. Sin sospechar nada, la mañana siguiente comenzó como de costumbre. Liuda se levantó temprano para prepararle el desayuno a su esposo, puso la mesa y lo preparó para el trabajo. Ella misma podría ir a la empresa más tarde, antes. La puerta se cerró detrás de Nikolai, sonó el teléfono y Lyudmila rápidamente levantó el teléfono cuando vio que su madre la estaba llamando. Ahora, ¿quién no llamaría en un momento inoportuno? Hija, ahora estás en casa. La voz era alienante. Ahora ven a mí, es urgente, Liuda. Entiendo que tienes trabajo, no quiero hablar por teléfono, pero créeme, esto es realmente muy importante. Lyudmila no tuvo más remedio que asentir y llamar rápidamente a un taxi. No entendía por qué su madre estaba tan preocupada. Pero no lo hizo. Era el tipo de persona que molestaría a una hija adulta en medio de la jornada laboral. Al parecer pasó algo que realmente cruzó todos los límites hasta que entró su madre. Luda estaba nerviosa porque no podía ni imaginar lo que la esperaba ahora en la puerta. Tal vez su madre no se sentía bien o algo más había sucedido. Quizás sus vecinos la estaban ofendiendo, pero la realidad resultó ser aún más fantástica de lo que esperaba. La madre de Lyudmila parecía solemne y un poco triste. Mira lo que encontré. Le entregó en sus manos un sobre hecho de papel blanco estándar. Hay miles de estos sobres por todas partes, se encuentran en todas partes. En el interior había un aviso de la oficina de registro. El padre de Lyudmila, Vasily Petrovich, falleció la semana pasada. A pesar de no tener relación con su hija, la incluyó en su testamento porque era la única hija de su padre. Hijo único, la cantidad en la cuenta bancaria del testador parecía más que deseable. Esto es una especie de broma. Mi madre pidió la carta en sus manos. Simplemente no creía que esto sucediera, no en las películas de Hollywood, sino en Naboo, pero mi mamá negó con la cabeza. Esto no es una broma, él realmente es su padre. Pero entonces el carrusel de herencias comenzó a girar. Luda corrió mucho a diferentes oficinas gubernamentales y llamó muchas veces por las mismas necesidades. Tiene derecho a votar. Ahora cantó de todas las formas posibles sobre su sabia y oportuna decisión de comprar uno nuevo. Vivienda en un barrio de élite de su ciudad entre nuevos edificios de clase empresarial. Lyudmila firmó el contrato de compra y venta y le sonrió a Nikolai. Finalmente su sueño se ha hecho realidad y no importa lo que pase con ese pequeño apartamento de una habitación. Por supuesto que tomó casi todo su dinero, lo heredó de su padre. Pero no puede irse de viaje de negocios y vivir en paz. Nikolai también, en la amplitud de su sonrisa, parecía el gato de Cheshire, feliz con todo y en paz, pero tiene motivos. Las sonrisas eran completamente diferentes. Seguía pensando cómo puede ser tan estúpido que no conoces las leyes. Compró un apartamento nuevo con dinero que le pertenecía personalmente y la propiedad de esta casa se extiende a ambos simplemente porque están oficialmente casados. Qué bueno es tratar con una chica tan estúpida. Por supuesto, él solo tiene la mitad de posibilidades, pero la obligará a renunciar a la mayor parte de su dinero solo para deshacerse de él ahora y realmente no necesita esperar. La riqueza acaba de llegar a él. Ahora en sus manos, nunca perdería su oportunidad. Lyudmila estaba ocupada empacando sus cosas y mudándose, y mientras tanto Nikolai le preparaba una sorpresa increíble. Por supuesto, a este chico no le agradará, pero ¿quién tiene la culpa de eso? La gente debería haber guardado silencio sobre el hecho de que su padre de mente estrecha murió y le dejó tanto dinero y ella parloteó, bueno, ahora lo va a pagar.
Y por todos esos años que pasó cerca de ella, él también comenzará a vivir. De una manera nueva, como un hombre rico, lo tendrá todo y una mujer amada y un buen auto y hermosos hijos y lo más importante es que todo. Él lo tendrá con su dinero y de ninguna otra manera, y quien se cree ella también, para mí, bueno, ahora definitivamente todo le irá bien. Anticipando el momento de su triunfo, Nikolai regresó temprano del trabajo, pero el hombre no tenía prisa por poner todas sus cartas sobre la mesa. Primero cenó de verdad y luego, mirando de nuevo el apartamento, dijo, bueno, Liutka, deja de oscurecer ya. Creo que es hora de jugar abiertamente, estoy seguro de que puedes y necesitas descubrir la verdad. Tengo otra mujer. Y tú, simplemente no lo haces. Sé decir las cosas, recoger tus cosas, en fin, sálvame para tan lujoso nido familiar, te lo agradeceré, sin decir que para Lyudmila tales revelaciones fueron completamente inesperadas. Su marido parecía tremendamente alegre cuando compró este apartamento. Fue doloroso evaluarlo en términos de qué tipo de infraestructura había. ¿Hay escuelas y guarderías para niños? La mujer no fue tan ingenua como para creer que todo esto se debía simplemente a que todavía espera que algún día él y Liuda puedan tener un hijo. Nikolai no tardó en confirmarlo. Tu miedo de que dijiste solo una cosa simple, pero tan dolorosa con tu tic-tac. ¿Quién te necesita tan viejo? Sabías que necesitaba un hijo, pero no pude dar a luz porque una vez no miré lo suficiente y fui a abortar. Mi hijo va a nacer pronto, ¿te imaginas que tu hijo no entiende la alegría que es esto? Así que vamos, no tardes que te mando tus cosas por correo si no quieres. Consíguelas ahora, simplemente no tiene sentido, pero las llaves de nuestro antiguo departamento le di a Natasha lo que necesitaba porque tiene un hijo, incluso ella tiene y tiene. No hay nadie para ti, eres un estéril innecesario, entonces te establecerás allí de alguna manera en la vida, no me molestes, puedes ir con tu madre, entonces te harás cargo de la vieja pérdida si ella ya ha dado a luz. Eres tan innecesario y estúpido, entonces, ¿qué debes hacer ahora? Y sí, te vuelvo a recordar este apartamento. El nuestro es conjunto, pero no te lo daré, daré a luz pronto, registraré al bebé aquí. No tendrás tiempo de hacer nada en consecuencia. Con la ley, no tienes derecho a no dejarme, porque estoy registrado aquí y soy el padre, lamentablemente no te será posible vender el apartamento. Esa mitad del costo te daré lentamente persiguiendo años, así que deja que los alguaciles me quiten el salario. Tengo un hijo y su madre en apoyo no tendrá tiempo para las ancianas, soy una flor estéril aquí todo el tiempo que dejé aquí lo que tú están quietas. Lyudmila escuchó a Nikolai y lo miró. ¿Cómo es que no entendió de inmediato a dónde iba este hombre? ¿Por qué siguió viviendo con él y no se enteró de inmediato y así es como él se encargó de todo? ¿A dónde se fue la galantería y la cortesía con la que sabía hablar si necesitaba algo de ella? Frente a ella él simplemente tenía experiencia. Un estafador y nadie más. Bueno, está bien, no hay nada de qué disculparse, claro, tantos años de vida, pero ¿qué podemos hacer ahora? No se puede volver atrás, no se puede contar nada, bueno, se las arregló. Para asegurarse de que todo estuviera a su favor, es bueno que en el camino estuvieran verdaderos profesionales, personas atentas, por ejemplo, el notario de quien Onana redactó la escritura de herencia. ¡Qué alma tan maravillosa! El hombre inmediatamente le aconsejó lo que era mejor hacer. En su caso y terminó trabajando. Cuando la verdad miró al agua, bueno, ¿por qué estás quieto? Nikolai no entendió. Según sus cálculos, ahora Lyudmila debería haber estado fuera de sí al darse cuenta de que él no solo la había engañado y vivido con la niña a un lado, sino que también le había robado sus bienes hasta el final, y que ahora no tenía nada, ni siquiera lo que tenía. Ni siquiera lo que había heredado, pero Lyudmila, por alguna razón desconocida para él, estaba tranquila como una boa constrictor y entonces algo malo, una premonición lejana de que no lo sabía todo y no lo había calculado todo, se deslizó en el alma del hombre. Nikolai hizo a un lado todas las dudas como si se interpusieran en su camino. Bien. ¿Qué podría estar mal ahí? Vio el apellido y las iniciales de su esposa en los documentos de propiedad del departamento, sabe que todo es de ella, que ahora ella puede hacer algo al respecto, luchar por vivir aquí, sí, pero no puede evitarlo. Pero comprenda que él simplemente no le permitirá vivir aquí mucho tiempo y felizmente, ella ya lo ha estudiado, no hay duda de que él le mostrará el cielo en diamantes y cómo se lo mostrará. No, eso no es lo que Lyudmila está pensando. Parado y mirándolo, sonriendo a algo, ¿qué pasa aquí?, que se perdió. Fuera de la vista,
el apartamento fue comprado durante el matrimonio, dijo Luda en voz baja y conmovedora, como si contara con el hecho de que en algún lugar profundo de su alma la conciencia de Nikolai se despertaría y todo encajaría en su lugar. ¿De dónde me estás echando? Me iré ahora y Kolenka, pero Nikolai simplemente se alejó como si fuera una mosca molesta, toda su apariencia lo decía. ¿Qué me importa lo que te pase a ti, incluso debajo de un puente o debajo de una valla? El hombre dijo lo mismo, solo que de una manera aún más ofensiva hacia Liuda. Bueno, piénsalo. Pronto tendré un hijo y él tendrá una madre. Esto es sobre. Seguiré cuidándolos, y a ti que eres adulta, además no pudiste dar a luz un niño para mí de todos modos, por eso ya no tengo por qué preocuparme más por ti, deja de hablar. No entiendo por qué no haces las maletas para salir de mi casa estando todavía en casa, pero Lyudmila no tenía prisa por ir a ningún lado y en cambio miró a su marido con una mirada larga y triste, bajo la cual Kolya de repente se sintió incómoda. Recordaba perfectamente que estaba actuando contra la ley y contra su conciencia, pero no tenía ningún deseo de tratar honestamente con ella. Él está acostumbrado a usarla, lo que significa que no tiene más remedio que obedecerlo. Lyudmila se sentó a la mesa y repitió aún más tranquilamente. Entonces Nikolai apenas escuchó su voz. ¿Crees que es normal que me haga esto, después de años? Kolya, sin embargo, simplemente comenzó a perder la paciencia con esta esclarecedora relación que no transcurría según el escenario que había planeado previamente. Cansó al hombre y lo que ella pudo decirle no fue absolutamente nada nuevo, y ya era hora de que él fuera a donde lo esperaba su amante. Su amante embarazada de él, la que podría hacerlo realidad. Su sueño de felicidad e hijos, en contraste con este estéril y vacío, pero este apartamento es generalmente una gran oportunidad para él, de lo contrario tendría que inventar algo, salir de alguna manera, inventar algo nuevo y entonces tendrá todo lo que necesita. Ahora solo es necesario insistir en que esta pequeña querida se vaya de aquí lo antes posible, sin importar donde ya no le concierna, porque si decide quedarse, entonces todo su plan maravilloso y bien pensado en todos los aspectos volará al tártaro. Está lejos de ser un hecho que el tribunal permanecerá en su. Por otro lado, después de todo, ella también tiene algunos derechos sobre esta propiedad. Sí, subestimó a su marido, está claro que la subestimó mucho. Si ahora empieza a descubrir que y a quien escribir, Natasa perderá el techo sobre su cabeza y bien puede resultar que él también lo haga. Esto no se puede permitir, significa que debería simplemente intimidarme. Me escapé de aquí tanto como pude. Me senté allí en silencio y no hasta que saqué la nariz. Ahora no entendí qué explicarte nuevamente. Rápidamente hice mi bolso y me fui de aquí hasta que llamé a la policía y le expliqué que yo estaba a cargo. Apartamento, si estás aquí en contra de mi voluntad, deja de sentarte aquí y pensar que estás decidiendo algo. Incluso mis padres ya me dijeron hace mucho tiempo que no tienes lugar en nuestra familia simplemente porque eres una flor estéril, no podrías ni me dar a luz, pero está bien, no pudiste. Alguien más no podrá hacer esto por mucho tiempo, Lyudmila. Observó a este hombre con el que había salido durante tanto tiempo, a quien amaba, con quien caminaba, por supuesto que una buena parte de su vida simplemente fue desperdiciada. Qué bueno que al menos reveló su verdadero rostro. Ahora, cuando tiene años y no en la vejez, cuando nadie realmente la necesita, cuando esa frase muy orgullosa e inquebrantable salió una vez más de la boca de Nikolai. Mi apartamento. Luda se echó a reír, ya que probablemente no se había reído en mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, de todo corazón sé de dónde sacó el pañuelo y, estremeciéndose al mismo tiempo, riendo como ves, se puso inesperadamente seria y miró atentamente a su marido antes de presentarte alguna queja, Kolenka. Sería bueno estar interesado en el tuyo. Sus propias perspectivas y después de tu marcha no están contentos, ¿qué piensas? No vi cómo me trataste, solo era una máquina de hacer dinero para ti cuando iba de viaje de negocios, me llevabas con nuestro pequeño dormitorio, apartamento, habitación. Papi, no necesitas esconder tus ojos de mí, se informó. ¿Pero por qué tuve que pelear contigo? Esto ya sucedió cuando nos estábamos preparando para mudarnos. Sería simplemente ingenuo de tu parte pensar que aceptaría tener al menos algo en común contigo. Además, también gané dinero por todo lo que tenemos. Soy sin excepción, así que escucha, querida. Ahora eres imprudente. Bueno, ya sea que no tengas hogar o no, si mamá y papá aceptan acogerte, parece que están respirando de manera desigual en tu dirección. De cualquier manera, ni siquiera lo pienses.
Al verificar los documentos de estos lujosos apartamentos, si hubieras rastreado la historia del apartamento, entonces sabría que mi madre lo compró y ya lo recibí como regalo de ella del área total de aproximadamente 10 que compré. Dado que necesitaba dibujar firmar un contrato de compraventa, pero no tienes derecho ni a la mitad de esa pequeña parte porque, de todos modos, probaré que transferí el dinero de la compra directamente desde la cuenta en la que lo depositó mi difunto padre y el derecho de disposición que recibí por herencia. Por lo tanto, no tienes nada que ver con este apartamento. Si decides ir y expulsar a tu atrevida hermana, entonces tampoco es una buena idea. En un ataque de codicia firmaste todos los documentos que te di. Decidí que sería injusto dejarte todo lo que gané a costa de mi salud y felicidad mientras tú estabas en casa disfrutando de los brazos de tu amantes. Por eso te haré feliz. Tengo en mis manos una escritura de donación de ese apartamento, firmada por ti. Me lo diste con tu propia mano. No es que todo esté legalmente claro, pero no se puede probar nada. Un chorro de lenguaje obsceno saliendo de los labios en la habitación, un silbido mientras Lyudmila mostraba lentamente sus copias de los documentos de ambos apartamentos. La mujer prefería la prudencia. Para mantener los originales lejos de los no del todo cuerdos tuvo que contentarse solo con los canales de su teléfono celular. Así que ahora empaca tus cosas y lárgate de aquí. Buenos días, recuerda que no estoy haciendo ceremonias contigo. Lo dejaré más claro. Bueno, ¿por qué estamos sentados esperando a alguien? Nikolai se balanceaba sobre la mesa, incapaz de aceptar tan rápidamente cambios tan drásticos en su destino. Simplemente no entendía cómo podía perder de vista el hecho de que su esposa, a quien consideró estúpida durante tantos años, no solo lo engañó, sino que también lo engañó. Pero, literalmente, ¿lo enderezó y qué le ordena que haga ahora? Donde instalar a las amantes que viven con él y si se niegan, especialmente porque Natasa probablemente también irá con ellas inmediatamente después de que Lyudmila las eche de esa habitación. Kolya gimió y se llevó las manos a la cabeza. No hace mucho, todo era tan simple y comprensible para él y el futuro le parecía completamente color de rosa y sin nubes. Y ahora el horizonte se nubló con nubes atronadoras y el suelo llovía con todas mis últimas fuerzas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Luda se rió de nuevo, pero esta vez había tanto dolor en su risa que Nikolai preferiría taparse los oídos con las manos para no volver a escuchar algo así. Ah, así fue como empezaste a hablar. Ella finalmente dijo bueno, Kolenka, el ladrón robó un palo, solo que yo gané dinero con mi palo y tú no, esa es la diferencia entre nosotros y... Por eso ahora voy a disfrutar de la vida en este lujoso apartamento con el que he soñado toda mi vida. E irás a donde me enviaste debajo del puente debajo de la cerca para ayudarte a encontrar un lugar cómodo o puedes encargarte tú mismo. Después de media hora Lyudmila cerró las puertas detrás de Nikolai y llamó a un cerrajero, para cambiar las cerraduras. Luego le informó al conserje que este hombre ya no podía venir aquí y comenzó a navegar tranquilamente por el sitio web de la agencia de viajes. Solo tenía maravillosas aventuras por delante. Y unas vacaciones emocionantes.